En este video vamos a realizar la secuencia número 12 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. La secuencia que vamos a trabajar es A más, B más, C más, A menos, B menos, C menos simultáneo. El circuito neumático con el que vamos a trabajar se encuentra compuesto por tres cilindros de doble efecto, cilindro A, B y C. Cada cilindro posee dos finales de carrera, uno al inicio y uno al final del recorrido. En el caso del cilindro A tenemos el final de carrera FCA1 al inicio y FCA2 al final del recorrido. En el caso del cilindro B tenemos el final de carrera FCB1 al inicio y el final de carrera FCB2 al final del recorrido. Y en el caso del cilindro C tenemos el final de carrera FCC1 al inicio y FCC2 al final del recorrido. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, donde ambas posiciones son accionadas por medio de solenoides. Por lo tanto, son electroválvulas biestables. La válvula del cilindro A posee los solenoides S1 y S2. La válvula del cilindro B posee los solenoides S3 y S4 y la válvula del cilindro C posee los solenoides S5 y S6. Podemos ver que todos los puertos 1 de las diferentes válvulas direccionales se encuentran conectadas a una misma alimentación de aire presurizado. En esta oportunidad queremos realizar una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque se produzca el movimiento A más, B más, C más, A menos, B menos, C menos simultáneo. Es decir, que primero se extiende el cilindro A, luego se extiende el cilindro B, luego se extiende el cilindro C y luego los tres cilindros hacen su retorno simultáneamente. Cada vez que se prima ese botón de arranque se debe realizar exactamente la misma secuencia de movimiento. Y esta secuencia de movimiento la vamos a obtener por medio del método paso a paso. El primer paso de este método es escribir la secuencia de movimiento. Y el segundo paso, separar en pasos aquellos movimientos que se realizan simultáneamente. Con esto tendríamos que esta secuencia consta de 4 pasos. El primer paso sería A más, el segundo paso sería B más, el tercer paso sería C más, y el cuarto paso es A menos, B menos, C menos. El tercer paso del método establece que en la parte inferior vamos a escribir las diferentes condiciones que se deben cumplir para poder generar cada paso, donde estas condiciones se establecen a través de pulsadores y finales de carrera. Y el cuarto paso del método establece que en la parte superior vamos a escribir los elementos que se deben activar para poder generar cada uno de los pasos, donde estos elementos son relés y solenoides, teniendo en cuenta que por cada paso de la secuencia vamos a requerir un relé. Como aquí tenemos una secuencia de 4 pasos, quiere decir que vamos a requerir 4 relés. Vamos a aplicar estos dos pasos del método simultáneamente. Tenemos que la primera condición que se debe cumplir para poder generar la secuencia de movimiento, para poder arrancar la secuencia, es oprimir el botón de arranque, el botón Start. Este primer paso lo vamos a ejecutar por medio de un primer relé llamado R1. Y con R1 vamos a energizar a S1, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula, en la cual el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar esta cámara, mientras esta otra cámara es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Esto produciría la extensión del cilindro A, movimiento A más. Para poder pasar del primer paso al segundo paso, se debe cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA2. Este segundo paso lo vamos a ejecutar por medio de un segundo relé llamado R2, y con R2 vamos a energizar al solenoide S3, que conmutaría esta posición de la válvula, en la cual el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar esta cámara, mientras que la otra cámara es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Y así tendríamos el movimiento de extensión del cilindro B, movimiento B+. Para pasar del segundo paso al tercer paso tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente extendido, es decir, que haya tocado al final de carrera FCB2. Este tercer paso lo vamos a ejecutar por medio de un tercer relé llamado R3, y con R3 vamos a energizar a S5, que conmuta esta posición de la válvula, en la cual el aire presurizado puede pasar del puerto 1
hacia el puerto 4 para llenar esta cámara. Y la otra cámara es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Y así tendríamos el movimiento de extensión del cilindro C, movimiento C+. Para pasar del tercer paso al cuarto paso tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro C haya quedado totalmente extendido, es decir, que haya tocado al final de carrera FCC2. Para producir este cuarto paso, vamos a requerir un cuarto relé llamado R4. A pesar de que tenemos el movimiento de 3 cilindros simultáneos, únicamente requerimos un relé. Y con este relé R4 vamos a energizar los solenoides S2, S4 y S6, ya que estos solenoides conmutan la posición derecha de las diferentes válvulas direccionales, y en esta posición el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha de los cilindros, y la cámara izquierda de los cilindros es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5, lo que permitiría generar el retroceso de cada uno de los cilindros. Para finalizar la secuencia, tenemos que cumplir 3 condiciones, y es que los 3 cilindros hayan quedado totalmente retraídos, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA1, que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB1 y que el cilindro C haya tocado al final de carrera FCC1. Ya teniendo esto, vamos a pasar a continuación a FluidSim Neumática para realizar la simulación del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en FluidSim y aquí tengo construido el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando. Tenemos los 3 cilindros de doble efecto, cada uno con sus 2 finales de carrera y cada uno con su válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, y cada válvula alimentada por la misma fuente de aire presurizado. Si desean ver paso a paso cómo se realizó la construcción de este circuito, les dejo el enlace de ese video abajo en la descripción o también se los dejo por aquí en una tarjeta. En esta oportunidad nos vamos a concentrar únicamente en el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar a construir el circuito eléctrico vamos a venir a la librería de componentes, controles eléctricos, simbología ladder y vamos a traer la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Y las vamos a organizar de esta manera: 0 a la derecha, 24 a la izquierda. A continuación vamos a construir la estructura general del método paso a paso. Traemos 2 contactos normalmente abiertos, instalados en serie, y en paralelo con ellos dos un contacto normalmente abierto. Luego de este paralelo traemos un contacto normalmente cerrado y luego la bobina de un relé. Luego traemos un contacto normalmente abierto y el solenoide de una válvula. Aquí ya tendríamos la estructura general del método paso a paso. Pero tenemos que instalar una estructura general por cada paso de la secuencia. Y como la secuencia posee 4 pasos, entonces vamos a tomar esa estructura general, la copiamos y la pegamos 3 veces adicionales. Vamos a interconectar las estructuras entre sí, de modo que todas queden alimentadas a 24 voltios y también que todas queden conectadas a la línea de 0 voltios. Ya con esto vamos a empezar a nombrar los diferentes componentes. Empezamos por las bobinas de los relés. Tenemos 4 relés, entonces este sería R1, este sería R2, este sería R3 y este sería R4. Luego vamos a nombrar los 2 contactos normalmente abiertos que encontramos en las líneas 2 y 3 de cada una de las estructuras generales. Estos 2 contactos siempre son del relé del paso actual. Entonces, como aquí estamos en el primer paso, que es el paso de R1, estos 2 contactos serían contactos normalmente abiertos del relé R1. Estos 2 contactos serían contactos normalmente abiertos del relé R2.
Estos dos serían de R3. Y estos dos serían de R4. Ahora vamos a nombrar los solenoides. Tenemos que R1 se encarga de energizar a S1. Entonces, este solenoide sería S1. R2 se encarga de energizar a S3. Entonces, este sería S3. R3 se encarga de energizar a S5. Este sería S5. Y tenemos que R4 se encarga de energizar a S1, S4 y S6. Pero aquí únicamente tenemos un solenoide. Entonces tenemos que modificar la estructura general para poder tener los tres. ¿Cómo la modificamos? Copiando esta línea y pegándola 2 veces. Estas líneas las conectamos a 24 voltios y a 0 voltios. De esta forma tendríamos que el relé R4 nos permite ejecutar esos tres solenoides, que serían S2, S4 y S6. Ahora vamos a nombrar el primer contacto normalmente abierto que encontramos en la primera línea de cada una de las estructuras generales. Siempre en la primera estructura general, ese contacto se cambia por un pulsador normalmente abierto, que sería el pulsador de arranque. Y lo vamos a llamar Start. En las demás estructuras, ese contacto sería un contacto normalmente abierto del relé del paso anterior. Como aquí estamos en el segundo paso, que es de R2, el relé anterior sería R1. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R1. Este sería un contacto normalmente abierto del relé anterior. Como acá estamos en el relé R3, el anterior sería R2. Este sería un contacto normalmente abierto del relé anterior, o sea de R3. Ahora vamos a nombrar los segundos contactos normalmente abiertos que encontramos en la primera línea de cada una de las estructuras generales. Esos contactos son de finales de carrera. A mí siempre me gusta empezar por la segunda estructura general, ya que este contacto estaría asociado al final de carrera que permite hacer la transición del paso 1 al paso 2, o sea sería de FCA2. Este estaría asociado a la transición del paso 2 al paso 3, o sea sería FCB2. Este estaría asociado a la transición del paso 3 al paso 4, o sea sería de FCC2. Y aquí volvemos a la primera estructura general. Este contacto sería de los finales de carrera que permiten finalizar la secuencia de movimiento, que en este caso son tres: FCA1, FCB1 y FCC1. Pero aquí únicamente tenemos un contacto. Por lo tanto, tenemos que modificar la estructura general para incluir los dos que faltan. Tendríamos FCA1, FCB1 y FCC1. Para finalizar vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados de cada una de las estructuras generales. Estos contactos son del relé del paso siguiente. Entonces aquí estamos en el primer paso, que es el paso de R1. El relé del paso siguiente sería R2. Entonces este sería un contacto normalmente cerrado de R2. Este sería un contacto normalmente cerrado del relé siguiente, o sea de R3. Este sería un contacto normalmente cerrado del siguiente relé, o sea R4. Y este sería un contacto normalmente cerrado del siguiente relé. Pero como no tenemos R5, sería entonces del primero.
de R1. Ya con esto tendríamos finalizado el circuito eléctrico. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio los 3 cilindros se mantienen totalmente retraídos, a la espera de la orden del botón de arranque para comenzar la secuencia de movimiento. Presionamos el botón de arranque y tenemos A+, B+, C+, A-, B-, C- simultáneo. Luego de la secuencia, los cilindros quedan totalmente retraídos a la espera de una nueva orden para volver a ejecutar la secuencia de movimiento. A+, B+, C+, A-, B-, C- simultáneo. Con esto hemos terminado este video de la secuencia de movimiento número 12 en circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando la secuencia número 13, que es A+, B+ simultáneo, C+, C-, A-, B- simultáneo.